Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Richard Felipe Porras Corzo, estudiante de Maestría en Planificación Global, sección 2. El objetivo de este video es hacer la demostración que WhatsApp es una herramienta educativa. Muy bien. Para iniciar, lo que debemos hacer es contextualizarnos en el hecho que la herramienta WhatsApp es una aplicación que básicamente fue diseñada para dispositivos móviles y que fue diseñada para ser utilizada con base en Internet. En ese orden de ideas, me permito contextualizar el hecho que en un reciente reporte del diario La República, específicamente en febrero de 2020, se reseña que en el año 2017 habían en Colombia cerca de 60 millones de líneas móviles, de las cuales al menos el 50% tenían acceso a Internet. En otro estudio hecho por la empresa Deloitte sobre el consumo móvil en Colombia durante el año 2019, se logró establecer que las personas que utilizaban sus dispositivos móviles, el 57% aproximadamente, lo hacía para revisar las mensajerías o los servicios de mensajería y las redes sociales. De igual manera, en este estudio se pudo determinar que la red de mensajería o la app de mensajería más utilizada era el WhatsApp. Igualmente se logra destacar el consumo y la creación de fotografías, videos, entre muchas otras usos que se le estaban dando a los dispositivos móviles. Como bien podemos entender, este tipo de información nos sirve para poder establecer esencialmente dos cosas. Primera, que los dispositivos móviles, como es su objetivo primario, es el de conectar las personas. Y segundo, que ya no solamente se disponen para conectar las personas, sino que adicional se han dispuesto, o mejor, hoy día se están utilizando para la creación y la difusión de contenidos por parte de las personas. En ese orden de ideas ya podemos empezar a entender cómo una herramienta tecnológica móvil de este tipo empieza a encajar en la sociedad, en la sociedad actual. Pero ¿cómo actúa o cómo encaja en la educación? Muy bien. Para poder hablar de la educación tendríamos que remitirnos cerca de 100 años atrás, más o menos a principios del siglo XX, cuando se tenía un gran número de analfabetismo. La intención de los gobiernos era tratar de llegar a las poblaciones menos favorecidas y a las más apartadas para poderles brindar ese conocimiento que era relativamente fácil alcanzar en los centros urbanos. Sin embargo, esto no era muy fácil, pero con la llegada de tecnologías como la radio y el teléfono, se empezaron a implementar estas herramientas para hacer que las personas empezaran a tener algún tipo de educación. Este tipo de educación tuvo problemas esencialmente porque hubo muchos temas que eran muy difíciles de poder comprender y algunos trabajos demoraban mucho en llegarle a los profesores para poderlos, o a las instituciones mejor, para poder ser evaluados y poder certificar el aprendizaje de los estudiantes, que eran las educaciones autónomas. Entonces, a partir de más o menos de los años 30, 40 aproximadamente, es cuando se empieza a hacer como una modalidad semipresencial, que hoy día se conoce como el B-Learning, la cual básicamente es una educación semipresencial en la cual se programan unas tutorías o unos encuentros periódicos, pueden ser semanales o quincenales, para poder despejar dudas que puedan tener los estudiantes con respecto a ciertos temas y a la vez poder entregar los trabajos. Un ejemplo de esto, se puede mencionar que en el año 1960 se estaban trabajando los cursos a distancia y las tutorías se brindaban era vía telefónica.
Posteriormente, en el año 1989 surge la Internet y hacia el año 1995 se crea específicamente la página classmates.com, que es propiamente la primera página o el primer portal de Internet donde se trata o se propende llevar algo de educación a la población. Con la aparición del Internet empiezan a acuñarse nuevos términos. Uno de ellos es el Electronic Learning o el e-learning, el cual incluye aprendizaje por medio de la tecnología del Internet. Y este término fue acuñado en el año 1996. Y dentro de este rango, posteriormente, bueno, sigue avanzando la tecnología y empezamos a ver que se empiezan a fusionar en los dispositivos móviles. En aquella época los pads, estaban los GPS, estaban los teléfonos móviles y empiezan a reducir su tamaño y empiezan a aparecer posteriormente los teléfonos inteligentes, más de aproximadamente 2005 a 2010. Y es cuando aparece finalmente el término Mobile Learning, el M-Learning, que se inicia a partir del 2008 aproximadamente y comprende el aprendizaje a través de dispositivos móviles. Posteriormente ya se vendrían dando tecnologías un poco más específicas, cursos abiertos como los MOOCs, que son los Massive Online Open Courses, que básicamente son cursos masivos en inglés, pero eso ya es un tema un poco más adelantado. Entonces, como nos podemos dar cuenta, la tecnología del Internet y de los dispositivos móviles está cada día entrando y está compenetrándose mucho más en la educación de los ciudadanos. Pero ¿cómo podemos caracterizar esa tecnología móvil en la educación? Pues bien, para ello podemos hablar primero de una multifuncionalidad, porque nos permite tener acceso a videos, voz, datos, fotografías, etc. Tenemos conectividad por medio del Internet, la portabilidad por su fácil transporte, uso personal, es un medio motivacional que nos permite acceder a apps. Recuerden que ninguna máquina hasta el momento tiene vida propia y todas ellas necesitan ser programadas en un básico para que en adelante puedan tener una funcionalidad. Nos permiten compartir contenido, la flexibilidad que nos permiten y la inmediatez con la que nos permiten lograr llegar a la información, cosa que era muy difícil hace 50, 100 años atrás, como comentábamos al comienzo, que era muy difícil poder llegar a la información propiamente dicho. La ubicuidad y la accesibilidad a la información. Todas estas características del M-Learning llevan o se traducen en una serie de consecuencias, ¿verdad? Como lo son la empatía, la cooperación, la colaboración, la facilidad del aprendizaje, la interacción de contenidos, comunicación con el mundo, y todo ello se puede conjugar en un solo concepto, que es el aprendizaje basado en problemas. ¿Esto cómo se entiende? Pongamos un ejemplo rápidamente. Hoy día se está hablando mucho del coronavirus. El coronavirus es un virus que está afectando a la gente al otro lado del mundo, en China específicamente. ¿Cómo podemos nosotros estar aprendiendo de lo que está sucediendo allá? Pues bien, primero, al tener una accesibilidad a la información, estamos creando una empatía. Sin que nos esté afectando, estamos entendiendo o tratando de entender lo que está sucediendo a las personas al otro lado del mundo. Ello crea en nosotros un sentido de colaboración y un sentido de cooperación y de solidaridad. Ello nos está facilitando, sin ser nosotros unos profesionales en el tema, estamos tratando de aprender del tema. Al fin de cuentas, hoy día, ¿quién no sabe qué es el coronavirus? De igual manera, la información y la comunicación es sincrónica y asincrónica, tanto de aquí hacia allá como de allá hacia acá. Y ello nos está permitiendo aprender, por ejemplo, a cómo defendernos nosotros
antes de que el virus llegue. Entonces estas son características muy importantes de los dispositivos móviles, teniendo en cuenta que nosotros no estamos esperando de pronto a un horario específico a ver un noticiero, o estamos esperando a que nos llegue un correo electrónico. Simple y llanamente las personas constantemente tenemos nuestra teléfono en la mano, tenemos nuestro servicio de mensajería y constantemente nos está llegando información prácticamente en tiempo real. Analizando todos estos aspectos, para poder demostrar la utilidad dentro de la aula de clase, yo voy a utilizar una herramienta de toma de decisiones en las ciencias empresariales que se llama la matriz DOFA. Esta matriz DOFA consta de los siguientes elementos: debilidades, D, O, oportunidades, F de fortalezas y A de amenazas. ¿Esto con qué sentido? Para saber cómo esta herramienta nos puede servir en la educación o en el aula de clase. Primero que todo, ella tiene unas debilidades que todos conocemos, como por ejemplo el hecho que requiera un espacio significativo en el dispositivo móvil. Este tipo de problemas hoy día nuestros móviles permiten acceder, por ejemplo, con tarjetas de memoria y de expansión de memoria, y nos permiten tener más memoria y poder a la vez archivar mayor cantidad de información. O sea que esta debilidad la podemos estar sorteando. El uso de energía en Venezuela en este momento se está atravesando un problema bastante puntual con el tema energético, pero afortunadamente los venezolanos son personas aguerridas, inteligentes y recursivas, y hoy día están apelando a tecnologías nuevas como lo son la tecnología eólica y la tecnología solar. Por tanto, este tema de la energía ya muy pronto, por lo menos en países como Venezuela, se va a poder sortear. El tema que se utilizan unos datos, el mismo cuento. Bueno, en Venezuela es un poco más complicado, pero en países como Colombia ya tenemos acceso a la internet gratis en zonas públicas. Y de pronto la única debilidad que de pronto podría tener este aplicativo es que los equipos se requieren equipos modernos con un sistema operativo bastante actualizado. Sin embargo, así como tenemos dificultades con el uso de esta herramienta, también tenemos oportunidades, como por ejemplo el romper el miedo al contacto inicial, creando red de amigos virtuales. Este hecho es bastante significativo, en el sentido que hay muchas personas que le tienen como mucho miedo a ese contacto inicial, y el hecho de poder enviar un mensaje y bien sea recibir la respuesta inmediata y descartando el hecho que de pronto la persona que nos contesta pueda o no tener un buen día, entonces eso evita que de pronto se rompa la comunicación, de pronto por una mala cara, de pronto por un mal gesto. Este tipo de herramientas nos dan como esa facilidad de evitar ese tipo de inconvenientes, sino simple y llanamente transmitir un mensaje muy puntual sobre un tema muy específico, dejando temas psicológicos y personales de las dos personas que están estableciendo la comunicación, dejando esos aspectos bastante aparte. También nos ayuda a cortar las distancias, como estábamos hablando, la ubicuidad y la corte de distancias gracias al tema de la internet. Ahora, las fortalezas que tiene esta herramienta: motiva procesos educativos, motiva el pensamiento crítico, porque estamos nosotros accediendo a la información inmediatamente y podemos crearnos y emitir una idea, un concepto al respecto. Con ello se desarrolla la expresión escrita, la comunicación sincrónica y asincrónica. Esta última es una ventaja muy grande que se tiene respecto del correo electrónico, el cual ha quedado un poco más relegado a aspectos un poco más legales y tal vez un poco más formales que las mismas mensajerías de texto. Y finalmente tenemos las amenazas que constituyen los verdaderos dolores de cabeza para el uso de esta
aplicación, y entre ellos contamos, es difícil poder controlar los contenidos que vamos a recibir porque todavía la red no cuenta con un filtro de contenidos. El tema de la ciberpiratería, sobre todo para cuando sean trabajos importantes y documentos delicados, en ese sentido es bastante vulnerable. El hecho que puede crear dependencia y que esa dependencia a su vez puede llegar a reducir la comunicación personal entre las personas. ¿Qué estrategias, con base en lo anterior, qué estrategias podemos utilizar para llevar el WhatsApp, o mejor, para valernos del WhatsApp en una aula de clase o en un tema educativo? Por ejemplo, podríamos incentivar con puntos sobre evaluaciones. Pueden ser pensamientos críticos en debates, se pueden dar como unas apreciativas adicionales sobre determinada nota. Se puede dar un punto adicional como una manera de ayuda en caso de que el estudiante vaya raspando. Contribuye en la construcción de conocimiento porque entre todos estamos apoyando, estamos debatiendo y de esa manera podemos construir un conocimiento más sólido, más integral. Fomenta la creatividad porque estamos generando contenidos, estamos generando documentos, estamos generando fotografías, videos, como estamos haciendo en este momento. Y finalmente, a través de la comunicación, porque podemos acercar las comunidades sin tener que viajar, como por lo menos en el caso de nosotros que vivimos en Colombia y estamos estudiando en Venezuela y tenemos algunos compañeros de Venezuela. Simple y llanamente, por medio de esta herramienta nos podemos comunicar fácilmente. Dicho lo anterior, podemos entonces recapitular que el WhatsApp es una herramienta que se encuentra a la vanguardia, al igual que otras herramientas educativas. Segundo, cumple con los criterios del M-Learning, es decir, con el aprendizaje por medio de dispositivos móviles. Tercero, ofrece grandes oportunidades, tiene muchas fortalezas y aun cuando sus debilidades son aún sorteables, hay una amenaza o un par de puntos de amenazas para la utilización de esta herramienta, los cuales sería importante investigarlos a futuro. Y finalmente ofrece unas buenas opciones para aplicar en la educación. Con esto finalizo la demostración y concluyo que a criterio considero que el WhatsApp es una muy buena herramienta para poder implementar no solamente en la maestría, sino en cualquier nivel del área educativo. Muchas gracias.